¿Qué tal? Soy Marco Antonio Cervantes Contreras y el día de hoy les voy a hablar sobre acerca de la organización de los archivos, mismo que también contiene entre los temas que les voy a hablar la, los métodos de asignación de almacenamiento. Bueno, entonces en sí el tema en general es la organización de archivos. Mm, Esta pues se divide en, en dos partes, o bueno, se ve eh, por una visión de dos formas. Eh, la primera de ellas es la forma de organizar los archivos lógicamente y la siguiente es la forma de organizar los archivos físicamente, es decir, en, en lo que es un disco duro o un otro medio de almacenamiento. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte que es la forma de organizar los archivos lógicamente eh, por medio del software, o en este caso lo que es el sistema operativo principalmente. Eh, bueno, se dice que este tipo de organización se organiza los archivos en jerarquías. Normalmente se da por carpetas, pero también se les puede llamar directorios o catálogos. Estos, a su vez, pueden tener otras carpetas que también pueden tener más archivos o pueden tener más carpetas y así sucesivamente que pues de hecho yo no le veo algún fin en el que a final de cuentas un usuario al organizar un conjunto de carpetas eh, unas dentro de otras se construye una estructura que le llaman estructura de árbol de los cuales todos provienen de una carpeta raíz, es decir, de la primera carpeta que se creó. Esta pues puede tener mm, mm, un número, yo diría que casi infinito de niveles de carpetas y archivos. Bueno, pero en la mayor parte de las estructuras de este tipo de organización de archivos se forman por medio de esta clasificación de 5 categorías. El primero de ellas es la organización por estructura de pilas. En esta, pues, es la forma más sencilla de estructurar archivos, porque pues los datos se van a recoger en el orden en que llegan, es decir, si llega el primero que llegue, es el primero que va a quedar ahí, y luego el segundo y luego el tercero. Pero aquí lo que se caracteriza de este tipo de estructura es que los registros pueden tener campos diferentes o similares, pero en un orden distinto. Aquí cada campo debe de ser autodescriptivo, es decir, que debe tener un campo de nombre y un campo de valor. Su acceso a los registros de esta estructura eh, debe de ser por una búsqueda un poco específica. Mm, Otra cosa que caracteriza a esta estructura es que es fácil de actualizar. Mm, si por ejemplo, en cuanto a búsquedas, como digo, debe de ser mm, específico. Es decir, que si se quiere encontrar un registro que contiene un campo en particular y, y un valor determinado, va a ser necesario examinar cada registro de la pila hasta encontrar el registro que uno quiere encontrar.
Ahora, si se quieren encontrar todos los registros que contienen un campo particular o un valor determinado para ese campo, se debe buscar el archivo completo. Y bueno, esta estructura solamente se aplica cuando los datos se recogen o se almacenan antes de procesarlos. Pero esta estructura no es fácil de organizar, porque pues, al final del día este tipo de archivos no se adapta a la mayoría de las aplicaciones debido también a su simplicidad y a que todo, digamos, toda búsqueda debe de hacerse paso por paso. Y bueno, tenemos la estructura de archivos secuenciales. En esta pues es la que más normalmente se da hoy en día. Se va a emplear un formato fijo para los registros. ¿Qué quiere decir con esto? Que tienen que ser de la misma longitud y el mismo número de campos de tamaño fijo con un orden determinado. Para almacenar los valores de cada campo, el nombre del campo y la longitud de cada uno, aquí cada registro va a tener un campo con una clave que lo va a identificar. Esta por lo regular es el primero de cada registro. Los registros se van a almacenar en una secuencia por clave. Es decir, digamos, si es la numeración del 1 al 10, pues la primera que va a almacenarse es la 1, luego la 2, luego la 3 y así sucesivamente. Este tipo de estructuras es efectivo en aplicaciones de procesos por lotes, porque es la única organización de archivos que puede guardarse tanto en cintas como en discos. Su acceso se puede dar o debe darse por una búsqueda secuencial de correspondencias de acuerdo a la clave. Cuando un usuario accede al registro de un archivo secuencial grande, pues va a ocurrir un procesamiento extra en el sistema y también va a producir bueno, va a tardar en producir ese procesamiento. Y bueno, en la siguiente estructura es el de los archivos secuenciales indexados. Aquí los registros se van a organizar igual en una secuencia, pero basada en un campo clave que se caracteriza por dos cosas. La primera de ellas eh, va a ser como característica un índice del archivo que soporta accesos aleatorios y un archivo de desbordamiento. El índice de esta estructura va a proporcionar una capacidad de búsqueda en el que se pueda llegar rápidamente al registro deseado, y el archivo de desbordamiento va a ser similar al del archivo de registros usado en un archivo secuencial. Bueno, esto es más bien similar al archivo secuencial, nada más que este va a estar integrado de forma en que los archivos de desbordamiento se ubiquen siguiendo un puntero desde su registro predecesor. Es decir que, en otras palabras, esta estructura de archivos va a contener un índice y que por medio de de
un puntero pues va a ser una forma más corta de acceder a los archivos. Bueno, la siguiente estructura es el de los archivos indexados. En esta, sus registros solamente van a ser accesibles a través de sus índices. Claro que no hay una restricción en la ubicación de los registros, porque por lo menos un índice contiene un puntero a cada registro y se pueden emplear registros de longitud variable. Se pueden utilizar dos tipos de índices. Un exhaustivo, que contiene una entrada para cada registro y se organiza como un archivo secuencial que facilita su búsqueda. El otro índice pues es un índice parcial porque contiene entrada a los registros donde está el campo de interés. Aquí algo que lo caracteriza a esta estructura es que cuando se añade un registro de longitud variable, por lo regular los registros no contienen todos los campos y cuando se añade un registro, al archivo principal, los archivos de índices pues tienen que actualizarse. Y bueno, la última estructura es el de archivos directos o de dispersión. En estos pues explotan la capacidad de los discos y para que puedan acceder a cualquier bloque de dirección conocida. Esto va a requerir un campo clave en cada registro. Este tipo de archivos se usan donde se necesita un acceso muy rápido, pero que también usen registros de longitud fija, donde siempre pueda accederse a los registros de una vez. Y bueno, ese sería todo acerca de la organización de archivos de manera lógica, es decir, de manera interna, de manera que ocurre en un sistema operativo. Ahora voy a hablar sobre la otra parte que es la organización física, es decir, qué es lo que sucede o qué métodos son usados para el almacenamiento y accesibilidad de los archivos dentro de un medio de almacenamiento como lo que es el disco duro. Bueno, para empezar, los registros son de tamaño fijo o pueden ser también variables y pues se pueden organizar de varias maneras. El primero de ellos pues es por medio de la cinta magnética. En este medio de almacenamiento, el archivo físico está formado por un conjunto de registros y de bloques que están organizados de una forma consecutiva. Estos a su vez contienen etiquetas que permiten un mayor control sobre los datos almacenados. Estas etiquetas pues pueden ser de volumen, que contienen información en el que eh, permite identificar la cinta, el nombre del propietario y alguna otra información general. La siguiente etiqueta puede ser de etiqueta de archivo. Esta pues se usa por pares, indica el inicio y el fin de un archivo y contiene la información acerca del nombre del archivo y su fecha de creación. Y la última etiqueta es la de usuario. Esta pues sirve para guardar información adicional eh, específicamente para el usuario, pero esta no es procesada por el sistema operativo. Bien, el siguiente medio de almacenamiento es el disco magnético, es el disco duro que se conoce comúnmente. En esta, el archivo físico va a ser una colección de registros físicos de igual tamaño que van a estar organizados o pueden estar organizados en tres formas. La primera de ellas puede estar organizado los registros
de forma consecutiva o contigua. Es decir, que aquí el archivo utiliza registros físicos contiguos y sigue una secuencia de direcciones. La siguiente forma en la que se organizan estos registros físicos es la de ligada o encadenada. En esta, un conjunto, esta está formada por un conjunto de bloques. Cada uno de estos tiene un campo destinado que indica la dirección del siguiente registro. Y la última forma es el llamado tabla de mapeo, que consiste en una tabla de apuntadores a los registros físicos que forman el archivo. Y bueno, esta a su vez podemos ver los métodos de asignación de espacio libre. En estos métodos determinan la manera en que un sistema operativo controla los lugares del disco, bueno, que no estén siendo ocupados, y está conformado por métodos teóricos. Estos métodos, el primero de ellos es el método de vector de bits. En este, pues, por ejemplo, si se tiene un arreglo de bits como en la imagen que tenemos acá, el número de bits que representa cada sector, si se tiene un arreglo de bits, el número de bits que tiene representa cada sector del disco. Es decir, aquí viene la imagen. Si por ejemplo, si el número 12 está libre, se va a representar binariamente por el número 1. Y aquí, si los bits 11 y 12, perdón, los bits 10 y 11 están ocupados, su representación va a ser binariamente con el número 0. Bien, el siguiente método de asignación de espacio es el de la lista ligada. En esta, como lo tengo aquí en el ejemplo ilustrativo, se dice que existe una cabecera en la que se tiene la dirección del primer sector vacío. Este, a su vez, tiene un apuntador al siguiente bloque y así va a continuar hasta que encuentre una marca indicando que ya no hay espacio libre. Más o menos aquí en la imagen, pues tenemos una dirección que inicia con el número 4, pero contiene un apuntador que señala hacia siguientes bloques de asignación, pero el último bloque es el 23, en el que ya está indicando que ya no hay un espacio libre. Bueno, el siguiente método es el de agrupación. En este, pues también como vemos en el ejemplo ilustrativo, es parecido al de lista ligada. Nada más que en este se ordena de manera diferente, porque en este, por cada sector que se tiene, hay un grupo de apuntadores a espacios vacíos, por lo cual al final de cada bloque se tiene un apuntador a otro grupo de apuntadores, como aquí lo tenemos. Tenemos un bloque de inicio que apunta a otros bloques, pero a su vez tenemos un bloque que indica que ahí ya terminó
la lista, bueno, y luego se abre otros dos apuntadores a otros dos espacios de asignación. Bueno, el otro método es por contador. En este, por cada conjunto de bloques contiguos que estén vacíos, se tiene por cada apuntador un número de inicio y tamaño de grupo de vectores vacíos. Bueno, y aquí con esto serían los métodos. Pero a su vez tenemos la asignación de espacio de almacenamiento. En este pues es lo contrario del tema anterior, porque en este se va a determinar la manera en que un sistema operativo controla los lugares ocupados. En lugar de controlar los lugares vacíos, ahora va a controlar los lugares ocupados por cada archivo de datos. Pero aquí los procesos ya no son los mismos. Estos pues serían los siguientes. El primer método es el de la asignación contigua. En este asigna el espacio en disco de tal manera que las direcciones de todos los bloques correspondientes a un archivo definan un orden lineal. Más o menos, como aquí está en la imagen, tiene asignados los espacios en los que vemos los grises eh, son los bloques ya ocupados, pero estos están digamos, ligados con apuntadores que, que definen pues un orden lineal. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla que a lo mejor se puede visualizar por medio de una interfaz, pero que físicamente estaría acomodado de esta manera como se ve aquí este cilindro. Por ejemplo, tenemos el primer dato de aquí arriba, que tiene una longitud de 2, es decir, que abarca 2 bloques. El siguiente también abarca 2 bloques, pero se encuentra en una posición número 6, es decir, comienza en el 6 y termina en el 7 y abarca 2 bloques. A su vez, el siguiente dato, el tercero, comienza en el bloque 14, pero tiene una longitud de 3 bloques, es decir, como si fueran, imagino, unos 3 bits. Entonces, aquí los tiene, pero están enlazados de manera lineal. Y el último dato está ocupando desde el bloque 19 hasta el bloque 24 con una longitud de 6 bloques. Todos ellos están enlazados de manera lineal, es decir, no hay un salto. Aquí, entre su principal ventaja de este método es que la cabeza de lectura no se va a mover demasiado en la lectura de un archivo, porque pues esta asignación de almacenamiento está de una manera consecutiva, al menos por cada dato que se almacena. Pero entre su principal desventaja de este método es que produce una fragmentación externa. Y bueno, el siguiente método es el de asignación
ligada. En este método, cada archivo es una lista ligada de bloques de disco. En su directorio hay un apuntador al bloque de inicio y un apuntador al bloque final para cada archivo. En cada uno de estos bloques hay un apuntador al siguiente bloque de la lista. Bueno, aquí en el ejemplo tenemos un dato, un directorio que comienza a partir del bloque 4, pero que tiene una longitud de 22 bloques. Sin embargo, no todos están ocupados. Y bueno, entre sus ventajas de este método es que no produce una fragmentación externa. Pero entre sus desventajas, que son varias, en primera, la cabeza de lectura se va a mover demasiado en la lectura de un archivo. Y la siguiente desventaja es que si una liga se pierde, se va a perder el archivo completo. Y su otra desventaja es que es ineficiente para la implementación de archivos directos. La otra desventaja es que va a necesitar un campo extra para el apuntador. Es decir, pues este método pues yo lo veo un poco más ineficiente que el método anterior. Y bueno, esto sería todo de mi parte y gracias. Hasta luego. Pues de mi parte sería todo y gracias.